Francisco de Asís es un verdadero testimonio de Cristo, o sea, el Evangelio hecho carne y vida. Después de su despertar definitivo, alrededor de los 24 años de edad, cada paso que dio dejó marcadas las propias huellas de Cristo. A través del contacto con Él, brotó en su interior el poder de la esencia divina, revelándose un amor arrebatador por Dios, por Cristo, por María, por sus hermanos, por la naturaleza y por toda la creación. Este amor ardiente lo llevó a vivir de manera simple, en total abandono y fe en Dios. En las palabras de un narrador, se cuenta que vivía la devoción que lo elevaba hasta Dios, la compasión que lo transformaba en otro Cristo, la condescendencia que lo inclinaba hacia el prójimo, el amor a las criaturas que recordaba el primitivo estado de inocencia. Por vivir en Dios, Dios manifestó su obra a través de él. El Creador, por medio de Francisco de Asís, imprimió sobre toda la vida planetaria, en aquella época y para siempre, el profundo amor que un ser humano puede alcanzar cuando se despoja de sí mismo para que Cristo viva en él. Para vivir ese gran amor, San Francisco encontró en la vida de Jesús, en sus palabras y en su divino ser, el camino, la verdad y la vida. Si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Buscó a través de la oración, del silencio, de la pobreza y de la humildad que cada pensamiento y cada acto estuvieran dentro de un amor arrebatador que día a día necesitaba superar. Francisco de Asís vivía la pobreza y la humildad a través del abandono de todo su ser en el corazón de Cristo. En este refugio, él encontró su tesoro, se venció a sí mismo y encontró un amor mayor. Francisco y sus hermanos, mediante un trabajo espiritual diario, atento y arduo, renovaban los votos de pobreza y de humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. A medida que la ley suprema del amor era vivida por Francisco en los mínimos detalles del día a día, un mundo nuevo se develaba ante sus ojos, mundo que él construía al sembrar el amor en cada corazón, al plantar la fraternidad y la unidad en cada criatura de cada reino de la naturaleza. Este mundo que se abría para él se gestaba en su corazón, unido al corazón de Cristo, y allí la inmensidad del universo era su casa. La humildad se puede manifestar en la vida de aquellos que se abren a la vida universal, porque al fin de todo, el universo es tan humilde y vasto como infinito y sabio. Allí también se encuentra la esencia de la humildad. Por medio del despojamiento de sí mismo, Francisco traía el reino de Dios hacia la tierra, y a través de la pobreza, de la humildad y del amor a Dios, el santo de Asís se volvía hermano de todas las criaturas. Un narrador contemporáneo cuenta que la intensidad de ese amor sin límites que lo impulsaba hacia Dios hizo que también aumentara la ternura afectuosa para con los que participaban con él de la naturaleza y de la gracia. Los sentimientos naturales de su corazón bastaban para transformarlo en un hermano de todas las criaturas. Francisco llamaba hermanos a todos los seres, por menores que fueran, pues sabía que todos tenían el mismo origen, procedían del mismo principio. Consideramos hermanos a aquel con a quien siempre estaremos unidos.
Un hermano es aquel a quien amamos por sobre todas las cosas. La pobreza y la humildad también se convirtieron en hermanas de Francisco. Para Francisco, a irmã pobreza era a mãe de todas as virtudes, e a irmã humildade, a fiel companheira do caminho de transformação. Sem humildade, é como navegar em um barco sem remo. A humildade, como essência, é tudo, e ainda mais para este tempo, em que os rebanhos deverão estar mais vigilantes de si mesmos, para suportar as correntes misericordiosas de transformação que chegarão em auxílio da humanidade. A irmã humildade inspirava em Francisco um trabalho consciente e árduo de a cada momento permitir a manifestação da obra de Deus através do exemplo de uma vida em Cristo. Ele dizia: se o Filho de Deus desceu das sublimidades do seio do Pai até a nossa baixeza, não foi para outra coisa, senão para nos ensinar, como mestre, pelo exemplo e pela palavra, a lição da humildade. Sua principal instrução era sua própria vida. Suas menores atitudes cotidianas, por meio da humildade e da pobreza, constituíram-se em fonte de resgate para muitas almas. Aprende que minha amada e sagrada humildade se encontra nas pequenas ações da vida, no anonimato, na paciência e na simplicidade. Conta-se que sua grande preocupação era rebaixar-se aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. E ele sempre recordava as palavras que estão no Evangelho de Lucas. O que os homens consideram sublime é abominação aos olhos de Deus. Assim, ele preferia as humilhações, porque lhe traziam grande alegria. As homenagens o entristeciam. Nesse intuito, muitas vezes, publicamente, ele contava os próprios defeitos. A busca incessante pela vivência da humildade permitia a Francisco confiar integralmente na vontade de Deus. A renúncia é a chave principal para encontrar a humildade. O espírito da humildade verdadeira nasce do desterro do próprio eu para que outras leis possam atuar. Rindiéndose y humillándose ante los hombres, manteniendo el corazón puro y donado a un amor simple y pleno, él podía transformar los corazones más duros para la salvación de las almas y el triunfo del amor de Dios. A través del espíritu de humildad, Francisco estimuló en sus hermanos valientes actos de caridad y de entrega. La humildad es la esencia de la entrega. La hermana humildad es entonces compañera inseparable del camino de consagración. La esencia de la vida crística de humildad y de paz afirma la existencia de los dones espirituales del Padre, los que permiten la consagración de los seres al plan divino de Dios. La base de su vida y también de su obra era vivir en silencio, en oración y en humildad. Con la vida que Francisco de Asís sembró a través de la amada hermana humildad, él buscaba que sus hermanos desarrollasen la gratitud. Como voto consciente, Francisco demostró que la humildad representaba un camino hacia la perfección interior y que transmutaba los aspectos que forman parte de la condición humana. Para él,
La hermana humildad era el puente entre el hombre y Dios, y sabía que la expansión de su obra solo ocurriría y daría verdaderos frutos en la observancia consciente de la humildad. La humildad es tan suave como una brisa de primavera, armoniosa como las flores que crecen en los jardines del cielo, y poderosa, sí poderosa, que disuelve cualquier expresión de la propiedad, de la autorrealización, el orgullo y el amor propio. Mientras la humildad, la pobreza y el amor existan entre los hermanos, Dios estará presente, y es el mismo Dios quien ejecuta su obra. A través de la humildad, Cristo obró por medio de Francisco de Asís, manifestando y conduciendo la obra que fundó en la tierra. Por ejemplo, un día, afligido por los hechos que ocurrían en la orden que había fundado, escuchó que el Señor le respondió: ¿Por qué te afliges tanto, hombrecito? El poder que te di sobre mi orden te hizo olvidar que soy yo su principal protector. Si te escogí a ti, un hombre simple, fue para que lo que por medio de ti se realiza no se atribuya a méritos humanos, sino solo a la gracia divina. Yo fui quien te llamó, yo fui quien te guardará, y yo soy quien se encargará de todo. Por medio de la humildad, a través de Francisco fluía el amor de Dios de manera abundante. Este amor era fuente de muchos milagros. Generaba también una amplia respuesta de conversiones de las almas y repercutía en los reinos de la creación, con los que él vivía en unidad y en reverencia. En otra ocasión, en Santa María de la Porciúncula, le ofrecieron una oveja. La aceptó de brazos abiertos, tanto apreciaba la inocencia y la simplicidad natural de esos animales. Y comenzó a darle recomendaciones, que alabase mucho al Señor, que no hiciera ningún mal a los hermanos. La ovejita, percibiendo el afecto del santo, cumplía con solicitud sus consejos. Cuando oía cantar a los hermanos en el coro, entraba en la iglesia, doblaba sus rodillas sin que nadie le hubiera enseñado y emitía unos balidos frente al altar de la Virgen, Madre del Cordero, para saludarla. Aún más, cuando en la misa se elevaba el cuerpo de Cristo, ella se postraba como para reprender la irreverencia de los menos devotos e incentivar a los devotos a una mayor reverencia al sacramento. La unidad de Francisco con las criaturas provenía de su más profunda humildad. A través de su vida, él enseñó a toda la humanidad que la humildad conduce al servicio al prójimo y al servicio a la creación. El servicio a los reinos de la naturaleza, por su propia expresión, tiene una puerta directa hacia la humildad, porque los reinos menores deben ser tratados con mucho amor, para que ellos expresen a la conciencia la belleza de su humildad. Los reinos menores son el reflejo de la humildad creadora que no tiene el ser humano. Ellos enseñan al hombre de superficie sobre el espíritu de la constante donación, la que también es un atributo fiel para vivir en la humildad o al menos para aproximarse a ella. Para ampliar dia a dia o grau de amor que fluía, Francisco vivia em modéstia, em austeridade, em humildade. Ensinava a seus irmãos a simplicidade para que na ação encontrassem Deus. Por meio do caminho de união com o Espírito Único, ele construiu a base da fraternidade. Fraternidade que se estendia a todos os reinos da natureza, como uma porta a um novo tempo de paz, tempo que conduziria à redenção. Francisco ofertou-se para viver um amor maior em nome da humanidade.
Entregou-se para que sua vida fosse um caminho para muitos, um caminho de união com Cristo. Através da humildade, do despojamento, de um amor fiel e ardente, seu coração tornou-se refúgio para o amor de Cristo. Essa unidade se fez carne. 2 anos antes de sua morte, no alto do monte onde se recolhia para orar e estar com Deus, conta um narrador que ele viveu um profundo estado de contemplação. Depois de uma fervorosa oração, Francisco pediu que seu companheiro abrisse o Evangelho e por 3 vezes, nas páginas abertas, apareceu o testemunho da paixão de Cristo. Francisco se renovou no impulso de viver seu martírio por amor ao Senhor. Então, o narrador nos conta que o incêndio de amor ao bom Jesus tornara-se inextinguível, o avassalava todo em chamas e em fogo. Nem rios de água poderiam dominar as labaredas de sua caridade. Arrebatado assim em Deus, pelos impulsos de seu amor e pelo desejo de se configurar com aquele que, por um excesso de amor, quis ser crucificado, viu descer do alto do céu um serafim com 6 asas resplandecentes como fogo e, por entre as asas, a imagem de um corpo humano crucificado. Diante dessa visão, Francisco compreendeu que sua semelhança com Cristo se daria não no martírio do corpo, mas pelo incêndio total de sua alma. Quando a visão desapareceu, seu coração ardia em chama viva e seu corpo fora marcado com chagas, nas mãos, nos pés e no lado. O dom da humildade desperta o afluente da misericórdia. O amor crístico, vivido por Francisco, foi capaz de transformar a história humana, de criar caminhos de luz para as almas e reinos, de levar a vida planetária, de trazer alívio para o sofrimento de muitas almas, de liberar e curar as almas. Nestes tempos de tantas transformações, algumas consciências serão chamadas pelo Pai a viver os caminhos da sagrada humildade, como apóstolos de Cristo, os novos apóstolos que se unirão a Ele em corpo, alma e espírito para servi-lo eternamente. Francisco de Assis marcou as pegadas do Cristo na terra. Essa vereda é o caminho para os novos apóstolos. Colocar os pés nessas pegadas é despojar-se, ser pobre e humilde, para encontrar em si o Cristo vivo. Ele deixou as chaves que farão parte do novo conhecimento dos que seguem os passos de Cristo: a humildade, a entrega, o amor, a renúncia, a devoção e o sacrifício. Aqueles que se animarem terão a Irmã Terra e o Irmão Sol para iluminar o caminho. Paz a todos os seres. Altísimo, onipotente, buon Signore, Tue sono le lodi, la gloria e l'onore, ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confano, e nessun uomo è degno di te. Laudato sia, mio Signore, per tutte le creature, e specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è velo e raggiante con grande splendore. Di te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia, o mio Signore, per Sora Luna e le stelle. In cielo le hai formate, limpide, vele e preziose. Laudato sia, o mio Signore, per Frate Vento e per l'aria. Le nuvole, il cielo sereno, ed ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia, o mio Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sia, o mio Signore, per Frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, velo, forte e giocondo. Laudato sia, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sia, o mio Signore, per quelli che perdonano per amore tuo e sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te saranno incoronati. Laudato sia, o mio Signore, per nostra sola morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Beati quelli che si troveranno nella tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male. Laudate e benedite il Signore. Ringraziatelo e servitelo con grande umilità.